La ansiedad es la alerta roja de nuestro organismo. Es la alarma que se activa cuando pensamos que una situación es demasiado arriesgada para nosotros. La notarás por esa sensación de nerviosismo, esa sudoración, el aumento de tu ritmo cardíaco, de tu pulso. Ante esta alerta siempre actuaremos de dos formas: o luchamos o huimos. Si concluimos lo primero, experimentaremos ira, una emoción encaminada a la defensa y a la agresión. Y si precisamos de huir, experimentaremos miedo, la emoción que nos permite salir vivos en una situación de peligro. Reacción que tenemos en común además con muchos animales con cierto desarrollo cerebral. Y es el miedo el protagonista de hoy, concretamente el miedo irracional. A veces, esta capacidad de interpretar las situaciones, o nuestra maravillosa imaginación o capacidad de anticipar las cosas, nos juega una mala pasada. Hay objetos o situaciones que se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria como terroríficas. Y tan solo con nombrar esa situación o ese objeto ya nos pone los pelos como escarpias. Y es así, de una manera muy simplificada, como nace una fobia. Los miedos irracionales enfocados en objetos o situaciones muy concretos. Comúnmente asociamos que una fobia surge de un trauma provocado por esa situación concreta en el pasado, pero no siempre tiene por qué ser así. Convivir con alguien desde niños que siempre ha manifestado ese miedo por ciertas cosas también nos provoca ese miedo irracional. O el cómo nos tomemos una situación que en principio no es para tanto, como por ejemplo dejar que nuestra imaginación vuele y nos haga creer cosas que en realidad no tenían por qué suceder, también provoca ese miedo irracional a largo plazo. ¿Y por qué decimos irracional? Primero, porque esa situación suena más peligrosa en la mente del fóbico que en la vida real. Y segunda, porque no hay razones reales para tener miedo. Y todos conocemos las fobias o los miedos más comunes: el miedo a las arañas, a la oscuridad, a los espacios pequeños y cerrados, pero en realidad existen tantos miedos como personas habitamos este mundo y como historias hemos vivido. Y algunas de estas fobias registradas son realmente bizarras. En colaboración con un gran compañero de la comunidad WowTube, te presentaremos las que hemos considerado las 10 fobias más insólitas registradas. Aquí tenéis mis 5 favoritas. La loginefobia. Este miedo en realidad es la combinación de dos fobias diferentes. Por un lado tenemos la alofobia, que es el miedo a hablar en público. Una fobia muy común, más de lo que nosotros nos creemos, y además muy presentes en estudiantes universitarios. Y por otro lado tenemos la caliginefobia, que es el miedo a entrar en contacto con las chicas. Por lo cual concluimos que la loginefobia es el miedo a hablar con chicas. Muy común también. Y si queréis un ejemplo famoso, ya sabéis lo que le pasa a este personaje. Para ir perdiendo este miedo, si alguien lo tiene, no estaría de más que se empezase a practicar un poco con chicas conocidas, a amigas o familiares. Y después poco a poco ir cambiando de chicas hasta que las conversaciones se hagan más o menos normales. Oftalmofobia. Miedo irracional a ser observado fijamente. Sí, sé lo que estáis pensando. Todos nos sentimos muy incómodos porque alguien nos mire de ese modo. Es cierto, es muy invasivo. Sin embargo, no es una fobia muy común, pero es muy severa. Aquellas personas que la sufren pueden degenerar de tal manera que llegan al punto de no salir de casa, puesto que cualquier mirada, aunque sea de soslayo, se convierte en una calamidad. Una manera de enfrentarse a este miedo es que la persona cuente con un amigo de confianza, al igual que con la fobia anterior, y que jueguen a sostener la mirada cada vez más. Después vamos cambiando de persona para que poco a poco nos adaptemos y cada vez nos importe menos el ser observados. Anapidaefobia. Miedo irracional a que se dé la posibilidad de que, en cualquier momento o lugar, seas observado por un pato. Y lo siento, pero no puedo dar ningún consejo al respecto porque no conozco mucho más sobre ello. Solo sé que este nombre tiene su origen en la literatura. Nada más. Sofofobia. Es un miedo intenso e irracional a aprender cosas nuevas. Y no es que la persona en concreto salga huyendo de los libros. Esta fobia puede ser o muy general o muy concreta. Por ejemplo, puede que alguien se niegue a aprender algo concreto como hablar sobre satanismo o sobre criaturas submarinas, por ejemplo, pero también se puede negar a participar en todo tipo de eventos o actividades de tipo cultural encaminadas al aprendizaje o a experimentar cosas nuevas. Una manera de hacer frente a este temor es identificar aquellas cosas que sí nos pueden interesar y comenzar a investigar sobre ellas. Y poco a poco comprometerse con un campo nuevo, hasta experimentar las veces que haga falta, que el proceso de aprendizaje no es tan asfixiante como parece. Y por último, la
Espérate, voy a tener que coger la chuleta. A ver. La hipopomonstruosis que... ¿Esto es una Q, una P? ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Un manco? Bueno, creo que ha llegado el momento de presentaros a mi amigo Rastagu, del canal Así fue el show. Creo que él será más capaz de pronunciar esto antes que yo. La verdad es que sí, es una palabra muy complicada, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Nada más de tener que decirla, me da la sensación de padecerla, del miedo que da. Esta fobia es el miedo a las palabras largas, lo cual es muy irónico, ya que si le tienes fobia a las palabras largas, no vas a poder mencionar ni el propio nombre de la fobia que tienes. Se caracteriza por la aversión o nerviosismo en el momento en el cual la persona se involucra en conversaciones donde se usan palabras largas o poco frecuentes. También evitan mencionar palabras extrañas en el vocabulario cotidiano. El trastorno es causado por el miedo a pronunciar incorrectamente la palabra en cuestión, debido a que esto representaría para el fóbico la posibilidad de quedar en ridículo, de verse en desventaja o ser considerado alguien de poca inteligencia frente a sus pares. A menudo esta fobia viene acompañada de timidez social. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, encantado de estar aquí en tu canal, y aprovechando el momento les invito a que pasen por mi canal, ya que tengo un video hablando también de las fobias. Y si les gusta se pueden suscribir. Yo soy Rastagu del canal de Así fue el show, se lo vamos a dejar por aquí y abajo va a estar en la descripción también. ¡Nos vemos! Muchas gracias, Rastagu. Y ya sabéis, si queréis completar esta lista, debéis pasar por su canal. Y no solamente por ver qué tipo de fobias ha escogido él, sino también porque es el rey de las curiosidades. Así que si os encantan los tops y no tenéis sofofobia, suscribiros con él porque seguro que no os vais a arrepentir. Si queréis formar parte de este proyecto conjunto, escribid cuáles serían vuestras fobias más insólitas. En la descripción del vídeo os dejaré una página donde podréis documentaros de todas y cada una de ellas. Por mi parte ya he terminado y antes de despedirme, una última advertencia. No hagáis esto en casa. Sé que he dado algunos consejos para ayudar a superar ciertas fobias, pero solamente sirve para eso, para ayudar a superar, no para superar. Si queréis hacer frente a vuestros miedos más serios, contad siempre con la supervisión de un profesional. El proceso de superación de un miedo irracional no es complejo, pero no por ello significa que sea fácil. Así que si realmente queréis deshaceros de vuestros miedos, tened en cuenta que 1. Tendrás que exponerte tarde o temprano a ese miedo. 2. No solamente basta con aceptar el miedo, tienes que enfrentarte a tus propios pensamientos para que veas que no hay nada que temer. Y 3. Como con todos los procesos de cambio, no será fácil, no será rápido, no te va a gustar y dependerá de tu voluntad y capacidad de decisión.